normalmente una función de distribución se ve así, ¿no? Entonces digamos que estos son los ejes X y Y. Entonces en el eje X lo que vamos a poner son valores en el soporte, en el eje de las Y lo que vamos a poner es probabilidades acumuladas. Entonces aquí voy a poner X chiquita y acá voy a poner la probabilidad de que X sea menor o igual que X. ¿Sí? Entonces decíamos que una función de distribución normalmente se comporta de esta manera. Viene corriendo, ¿no? Por ejemplo, hasta un valor, el 1, ¿no? Digamos que ese es el 1. Y entonces ahí en el 1 pega un brinco y se mantiene en ese nivel hasta que llegamos al siguiente número entero. Entonces, 1, 2, ahí en el 2 vuelve a crecer, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos en el 3 y vuelve a crecer, y así, ¿sí? Hasta que eventualmente llegamos al nivel en el que en el eje de las Y alcanzamos el número 1. Y ahí se mantiene la función de distribución, ¿sí? Entonces, nada más hacer hincapié en que esto que estoy poniendo aquí se llama distribución, o distribución acumulada, o distribución acumulativa, o simplemente distribución de una variable aleatoria. La X chiquita es el soporte. En esta gráfica lo que vemos es distribución versus soporte. F grandota de X es lo mismo que la probabilidad de que X sea menor o igual que X. También es importante que sepan que a veces se van a encontrar con la probabilidad de que X sea igual a X chiquita. Normalmente nosotros vamos a denotar a esta cosa como P chiquita de X. La de arriba es la función de distribución y se refiere a la probabilidad de que X sea menor o igual que X. La de abajo es la función de masa y se refiere a la probabilidad de que X sea exactamente igual a X. ¿Cómo se grafica la función de masa? Bueno, pues es sencillo. En principio, ponemos igual en el eje de las abscisas a los valores del soporte. En el eje de las ordenadas, aquí, en vez de poner a la función de distribución, voy a poner a la función de masa, o sea, la probabilidad de que X sea igual a X chiquita. Lo que hago es que pongo puntitos. Estos puntitos no necesitan cumplir que, por ejemplo, sea una sucesión creciente de puntitos. Lo único que necesitan cumplir es que estos puntitos, todos ellos, tienen que ser menores o iguales que 1 y mayores o iguales que 0. Ahora voy a poner cuáles son las propiedades de las funciones de distribución. Primera característica. La función de distribución, cuando X se va al infinito, vale 1. La función de distribución, cuando X se va al menos infinito, vale 0. La siguiente propiedad de las funciones de distribución es que si X es menor o igual que Y, entonces la función de distribución en X es menor o igual que la función de distribución en Y. La función de distribución es no decreciente. La última propiedad de las funciones de distribución, esta propiedad es la de continuidad por la derecha. Y dice así: el límite, cuando h tiende a 0 de f de x más h, es igual a f de x. Que f grande es continua por la derecha. Supongan que esto es cierto y demuestren esto. Bien, vamos a hacer juntos la demostración del teorema. Voy a utilizar la identidad de Vandermonde para demostrar que esto es cierto. Yo me doy cuenta de que lo que está aquí se parece muchísimo a lo que está acá, mientras que aquí dice las combinaciones de n en k, aquí dice las combinaciones de m en k. Lo que voy a hacer es que le voy a cambiar todas las m's por n's, para que se parezca a lo que está aquí. Por otro lado, me doy cuenta de que aquí hay k, acá hay r menos k, aquí también. Aquí dice n menos n, y aquí dice n. Vamos a cambiarle las n's por n grande menos n chiquita. Entonces aquí pongo n menos n y aquí pongo n menos n. Y entonces tengo que lo que dice la identidad de Vandermonde es que la suma desde que k vale 0 y hasta n de las combinaciones de n en k por las combinaciones de n menos n en r menos k entre las combinaciones de n en r es igual a. Eso se ocupa del caso en el cual el mínimo entre R y N es N. Caso 1. El mínimo
entre R y N igual a N. La identidad de Vandermonde da que esto así directamente. Caso 2. En este caso, el mínimo entre R y N es R. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa cuando N es más grande que R? ¿Por qué razón vale la pena darse cuenta, bueno, considerar eso? Porque se supone que esta suma va desde K hasta R, después R más 1, R más 2, R más 3 y así hasta N. ¿Qué es lo que pasa entonces con, por ejemplo, estos términos? Si R es más chiquito y N es más grande, entonces eventualmente la K tiene que recorrer R, R más 1, R más 2, este se hace negativo, y entonces, ¿qué es lo que podemos decir acerca de este coeficiente combinatorio? Que es un cero. Es diferente decir no existe a decir que vale cero. Entonces, vamos a escribir, sin embargo, note que si N es más grande que R, el coeficiente N menos N en R menos K es igual a 0 para K igual a R más 1, R más 2, y así hasta N. Yo ya sé que esta suma hasta N vale 1. Pero también sé, por lo que acabo de escribir aquí, que para K tomando valores de R más 1, R más 2 y así, pues cada uno de estos sumandos vale 0. Esto quiere decir que la suma desde que K vale 0 y hasta N del coeficiente combinatorio, las combinaciones de N en K, o N menos N, R menos K, se puede escribir como la suma desde que K vale 0 y hasta R de la misma cosa más la suma desde que K vale R más 1 y hasta N de la misma, pero yo ya sé que esto vale 1, lo cual quiere decir que entonces todo esto vale 0 y entonces esto es igual a 1. Entonces, tan tan, lo que vamos a hacer, y eso es lo que dice el algoritmo de la transformación inversa, es, vamos a generar un número aleatorio entre 0 y 1. ¿Sí? Ese número va a ser interpretado por nosotros como una probabilidad. ¿Sí? Ahora, si el número está entre 0 y la probabilidad de que x sea menor o igual que 0, entonces el algoritmo me va a devolver 0 vacas. Si el número está entre la función de distribución evaluada en 0 y la función de distribución evaluada en 1, entonces el algoritmo me regresa el 1. Si el número está entre la función de distribución evaluada en 1 y la función de distribución evaluada en 2, entonces el algoritmo me regresa el 2. Según lo que platicamos el otro día acerca de las funciones de distribución, las funciones de distribución se ven más o menos así. A veces están un rato en 0 y de repente brincan. Y luego ahí se mantienen. Aquí está el 1, por ejemplo, ¿no? Y en 1 brincan. Luego ahí se mantienen hasta el 2. Es una función escalonada. Las funciones de distribución, para el caso discreto, se ven exactamente como funciones piso y eventualmente se estabilizan en el 1. En este caso, pues acabo de dibujar una función de distribución genérica que va del 0 al 3. Ahí tiene su soporte. Entonces aquí está x chiquita y aquí está la función de distribución de x chiquita. Lo que dice el algoritmo de la transformación inversa es que yo genero un número aleatorio que debe de estar entre el 0 y el 1. Ahí está el 1. Entonces yo debo de agarrar un número entre el 0 y el 1. Y bueno, no soy yo, es la computadora, ¿no? Entonces la máquina, ella genera un número y yo lo veo. Me da un número, por ejemplo, aquí, ¿no? Entonces, cuando eso pasa, ¿qué es lo que dice el algoritmo que debo de regresar? Bueno, dice que si me da, por ejemplo, aquí están entre
f de 2 y f de 1, ¿no? Esto es f de 1 y esto es f de 2. Entonces debe de regresar el 2. Vamos a resolver el ejercicio de lo de las vacas. Dice, en un granero hay 13 vacas, 12 cerdos, 8 caballos. Entonces, la X podía ser desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ajá. ¿Por qué? Porque van a seleccionar 8 animales. Y yo me doy cuenta de que el mínimo entre el 8 y el 13, porque hay 13 vacas, es de 8. ¿Sí? Entonces, ahí tengo eso. Tengo por otro lado la probabilidad de que X sea igual a X chiquita. Y eso ahorita lo voy a calcular con la hipergeométrica. Y por otro lado, yo tengo la probabilidad de que X sea menor o igual que X chiquita. Entonces, acuérdense, habíamos quedado en que lo primero se llama lo primero se llama soporte. La primera columna es la del soporte. La segunda columna es la de la masa. Y la tercera columna es la de la distribución. Entonces, aquí lo que hago es que pues, simplemente capturo otra vez la fórmula hipergeométrica. Eso lo hago con una funcioncita en Excel que se llama combinat. Las combinaciones de el número grande en el número chiquito, pues aquí vamos a querer de las 13 vacas, ¿no? Queremos las que están acá. Y luego eso lo vamos a multiplicar por las combinaciones de n grande, que son 33, menos 13, en pues, los que quedan, ¿no? Que son menos lo que aparece aquí. Y luego divido eso entre. Entonces lo que voy a hacer aquí es que voy a copiar y voy a pegar. Y luego lo que voy a hacer para calcular la distribución es que voy a poner el de junto más el de arriba, y si lo hice bien, entonces hasta abajo debo obtener un 1. El hecho de que yo obtenga aquí este 1 quiere decir que lo hice muy bien. Estoy feliz. Y aquí en la quinta columna vamos a escribir un folio. Vamos a poner 1. Y luego aquí vamos a generar un número aleatorio. Ese número aleatorio lo vamos a obtener utilizando una función que se llama aleatorio. Y ahora, pues está bien fácil, porque lo único que tengo que hacer es encontrar la simulación. Ok, la simulación es sencilla. Lo único que tenemos que hacer es buscar el número. Tengo que buscar al punto 76, 21, 56 en esta columna, entre este y este. Entonces, según el algoritmo, debo de regresar este 4. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Voy a utilizar la función buscar B y le voy a pedir que me busque este valor en este rango. Fíjense, este es interesante porque le estoy diciendo que voy a trabajar con el rango de la C a la D, pero además en la D no hay nada todavía. Y además estoy seleccionando desde arriba, coma. Luego le voy a pedir que lo que regrese sea lo que aparece en la segunda columna de este rango. Y le voy a pedir que la coincidencia sea solamente aproximada. Eso se hace poniéndole un argumento 1. Naturalmente, el resultado ahorita es un 0 porque lo que hay en la segunda columna del rango en cuestión, pues es nada. Entonces lo que voy a hacer es esto. Voy a tomar todo y lo voy a pegar acá.